Bienvenido una vez más, maestro Murroth, en el 12º Encuentro Latinoamericano de Universidades Abiertas UNI3. Tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Tuvimos el enorme placer de estar esta mañana en el acto de apertura de este 12º Encuentro Latinoamericano. Queremos agradecer muy especialmente a toda la gente de UNI3 de Uruguay y a la red latinoamericana de UNI3 la posibilidad de cooperación del Instituto de Seguridad Social en estos importantes eventos que ustedes están realizando en estas horas. La idea es conversar, reflexionar un poco sobre la situación de los adultos mayores en Uruguay y un poco en América Latina. Acá hay varios países: Argentina, Perú, México, Venezuela, Bolivia, Brasil, Colombia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo dije, tengo que hablar. Entonces la idea es conversar un poco, es reflexionar un poco. Partiendo de la base que el adulto mayor, las personas de la tercera edad, los jubilados, los pensionados, como se les llama en muchos países de América Latina, en algunos todavía se les llama montepiados, son sujetos de derechos humanos. Este va a ser nuestro enfoque. Es un derecho humano la salud, la seguridad social, la recreación, el respeto, la valoración, eso que dice por allí el adulto mayor, patrimonio cultural y moral de la humanidad. La seguridad, tienen derecho a la seguridad económica, tema que muchas veces se deja de lado. Y el mundo cambia. Nos parece mentira hoy que hace solo 20 años, no teníamos ni celular ni internet. Y hoy hay mucha gente, el mundo no podría funcionar sin celular ni internet. Pero hace solo 20 años que estos dos poderosos instrumentos de comunicación y de altísima influencia económica, política, social, tecnológica, existen en el mundo. Para quienes ya somos sexagenarios o más, estamos hablando de la tercera parte de nuestra vida. Y no había eso. Como no habían otras cosas. Pero el mundo no ha cambiado solo en eso, ha cambiado en otras cosas. Cambian profundamente las sociedades a un ritmo vertiginoso. Hoy ya no solamente hablamos del matrimonio, sino que hablamos de arreglos familiares, de los nuevos arreglos familiares, o de los nuevos arreglos, a veces ni familiares. O hablamos de la migración como un fenómeno importantísimo. Nosotros vivimos en la región del mundo, América Latina,
América Latina es la región del mundo de mayor migración del mundo. Yo viajé por primera vez acá enfrente a Buenos Aires a los 15 años. Hoy tenemos gente que viaja todos los días a Buenos Aires a trabajar. O a la Argentina a trabajar, ni que hablar en nuestra frontera con Brasil, donde tenemos gente que va, el niño va a la escuela de un lado, cobra la asignación familiar en otro, la abuela está cobrando su pensión en otro lado y el padre trabaja en otro lado, en la frontera. Y estas son nuevas realidades que siempre existieron, algunas de ellas, pero ahora estas realidades, cómo estas realidades nuevas se deben articular con los derechos. Antes las familias eran naturalmente más extendidas. Hoy tenemos un nuevo fenómeno, un nuevo dato de la realidad, donde los hijos, las hijas, en general, en muchos países, se encargan menos del cuidado de sus padres, y donde es más común que nosotros, por lo menos, estemos pensando que una alternativa es ir a una residencia de larga estadía. Y estas son realidades nuevas. Y estas realidades nuevas se atienden o no se atienden, y se atienden más o menos bien o más o menos mal, según nuestras realidades. Lo que sí está claro es que los adultos mayores no son pasivos o no deben ser pasivos, y mucho menos solo pasivos receptores, sino que ustedes están demostrando, como están demostrando en estas horas, en estos días, y lo demuestran en cada una de sus UNI3, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, que ustedes quieren seguir construyendo un futuro mejor, que ustedes quieren seguir construyendo calidad de vida, que ustedes quieren seguir aprendiendo y enseñando en esa historia donde la vida es un continuo aprendizaje, y el que se olvide de eso está liquidado, porque nadie puede saber todo, y además en esta dinámica todos tenemos que estar cada minuto, cada segundo aprendiendo. Por eso hoy de mañana, brevemente, señalábamos en la apertura que en el caso de nuestro país, en el caso de nuestro Instituto de Seguridad Social, lo que son los adultos mayores, tratamos de trabajar con ellos, con nuestros errores y con nuestros aciertos, con nuestros avances y con lo que no son avances a veces, teniendo en cuenta estas nuevas realidades. Por ejemplo, en Uruguay, a diferencia de otros países, son muy importantes las asociaciones gremiales de jubilados y pensionistas. Son en Uruguay una fuerza política y social muy importante. En Uruguay, por ejemplo, hay más de 150 asociaciones gremiales de jubilados y pensionistas y están nucleados en una sola organización nacional y eligen por voto secreto y obligatorio su representante en nuestro Instituto de Seguridad Social. Tiene un director en nuestro instituto, igual que lo tienen los trabajadores e igual que lo tienen los empresarios. Reitero, elecciones por voto secreto obligatorio. Son las segundas elecciones en importancia en Uruguay. Después de las elecciones nacionales, la segunda elección en importancia es la elección para elegir el director que representa a los jubilados y pensionistas en ese instituto que a mí me toca el honor de presidir. Y su voto vale igual que el mío.
Después tenemos los clubes, que también son, en Uruguay hay más de 100 clubes, que más bien trabajan con los aspectos de recreación y aspectos sociales. Después tenemos los hogares de adultos mayores, son residencias de larga estadía, privados, no lucrativos, administrados por voluntarios. Tenemos 93 hogares que apoyamos en todo el país. Y tenemos las UNI3, que son un cuarto grupo muy importante. Por eso estamos acá, por eso apoyamos esto, por eso decíamos hoy, miren, el Instituto de Seguridad Social ha cedido hace años y venimos trabajando con varias UNI3 en distintos puntos del país. La sede central de UNI3 en Uruguay es un local cedido de nuestro Instituto de Seguridad Social. Eso es parte de la consideración que hacemos de esto. Eso nos lleva a pensar en lo que llamamos, o lo que se llamó en la Cumbre de Envejecimiento de Madrid, el envejecimiento activo, como una política. En un mundo donde en casi todo el mundo, el envejecimiento es una buena noticia. Y lo digo esto haciendo énfasis en esto. El envejecimiento es una buena noticia. Vivimos más. Porque en la mayoría de los países del mundo hay mejores condiciones para vivir más. También hay países donde ha descendido la expectativa de vida. Por ejemplo, en varios países de habla rusa ha descendido la expectativa de vida, porque sin perjuicio de otras cosas que han pasado en el mundo, perdieron algunas cosas que tenían aseguradas. Y la expectativa de vida desciende. También desciende en países africanos, por ejemplo, por causa de la expansión del SIDA. Pero en la mayoría de los países del mundo, la expectativa de vida felizmente crece. Y ya se está hablando del envejecimiento del envejecimiento. Y ese envejecimiento además tiene en la mayoría de los países del mundo cara de mujer. Porque en la mayoría de los países del mundo las mujeres viven más que los hombres. Por ejemplo, en Uruguay 7 años más. En otros países menos. Pero ahí aparece otra cosa nueva de este mundo, que es la soledad. Y la realidad nos está marcando que la mayoría de las mujeres, que son la mayoría de las personas envejecidas, envejecen en soledad. Y esta es una realidad nueva. Una realidad que hay que atender, porque si pensamos que las políticas hacia el envejecimiento deben ser consideradas como atención a un derecho humano, si yo tengo una realidad que es envejecimiento, mujer, sola, eso hay que atenderlo. Tenemos que ver cómo atendemos esa realidad, que es distinta a la realidad que pasaba antes. Pero en Uruguay, por ejemplo, y en la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres viven más que los hombres y en soledad. Y esta realidad hay que atenderla. ¿Qué quiere decir atenderla? Bueno, ver qué hacemos para que esta buena noticia, que es el aumento del envejecimiento de las poblaciones, se desarrolle lo mejor posible. Nosotros, por ejemplo, hicimos una encuesta en nuestro país en el año 2007 y nos dio un dato escalofriante. 3 de cada 4 personas que viven en hogares de adultos mayores nunca las visita nadie.
el 72% de las personas que viven en hogares de adultos mayores no las visita nadie nunca. Y el 80% de esas personas son mujeres. Y tienen familia. Estas son realidades. Hay que atender esta realidad. Hay que buscar, a través de la educación permanente, como hacen ustedes, a través del turismo social, a través de la atención de salud, pero ya no alcanza solo con que pase un médico una vez cada 3 meses. Porque una cosa es que pase un médico cada 3 meses, si hay alguien que entre medio por lo menos se acerca a ver si tomó la aspirina del día, que si entre medio no hay nada. Estas cosas son parte también de las reflexiones y las discusiones que se están dando en América Latina. Y yo creo que estamos en un buen momento de América Latina para aprovechar a plantear estas discusiones. Primero, América Latina por primera vez en la historia, tiene casi todos sus gobiernos democráticos. Y hoy somos el continente donde los gobiernos son más democráticos. Y esa es una cosa un dato nuevo de la realidad, que hay que aprovechar, y no es menor. Basta aprender los informativos y ver qué pasa en otras partes del mundo. Basta ver lo que pasa en algunas grandes potencias del mundo, donde a veces han elegido gente que no solamente manda en su país, manda en otros lados y no sabemos quién los eligió. América Latina además está creciendo económicamente. América Latina lleva 6, 7, 8 años de crecimiento económico. Y esto también hay que aprovecharlo adecuadamente. América Latina está diseñando nuevas políticas sociales. En muchos países desarrollados están reduciendo las políticas sociales. En muchos países desarrollados, en muchos países ricos, están reduciendo las políticas sociales, reduciendo las pensiones, reduciendo la salud, reduciendo derechos incluso de los adultos mayores específicamente. En América Latina está aumentando las políticas sociales. Bien, regular, mal, más mejor, más peor, pero están aumentando las políticas sociales. Tenemos grandes problemas. En América Latina, solo 4 de cada 10 mayores de 65 años cobra pensión o jubilación. Solo el 37% de los latinoamericanos mayores de 65 años cobra una jubilación o una pensión. Mejoramos un poquito, pero esto es malo. Hay países que estamos mucho mejor que eso. En Uruguay, por ejemplo, el 98% de los mayores de 65 años cobra una jubilación o una pensión. Pero acá cerquita, nomás en Paraguay, podemos ir en ómnibus a Paraguay, es solo el 15%. Tengo acá a mi amigo mexicano. En México, con 116 millones de habitantes, hay solo 3 millones de pensionados. En México, con 116 millones de habitantes, hay solo 3 millones de pensionados. Y México es una potencia económica mundial. Y un hermoso y precioso país. Acá somos 3 millones y poco y tenemos 700.000. Hagan la cuentita. El tema de la salud es un beneficio un poco más extendido en América Latina, pero también con serias dificultades en algunos países. Pero la seguridad económica, si sumamos pensiones y salud, sigue siendo baja y hay que mejorarla. Tenemos varios países latinoamericanos donde
La pensión son $30 mensuales. Tenemos varios países donde la pensión es $60 mensuales. Creo que estamos en condiciones de ver cómo plantearnos esta mejora. Decíamos que también tenemos estos nuevos procesos de migración. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, hijos, hermanos, amigos, vecinos, trabajando en otros países o que han trabajado en otros países y han venido? Bueno, hay una buena noticia para América Latina. Estamos construyendo 2 convenios multilaterales de seguridad social que permiten acumular años de trabajo en distintos países para una jubilación. Tenemos el convenio de seguridad social del Mercosur, que está funcionando desde el 2005, y tenemos recientemente, desde el año pasado, pero donde ya hay 8 países, el convenio iberoamericano de seguridad social, que permite sumar años de trabajo en distintos países. ¿Saben una cosa? ¿Por qué decimos que esto es una buena noticia? Porque en el mundo hay solamente 3 convenios multilaterales. El europeo y estos 2 que nos tocan a nosotros, el del Mercosur y el iberoamericano. En los grandes países de Asia, por ejemplo, las grandes potencias asiáticas, no existen convenios entre países que permitan sumar años para la jubilación. Resulta que hay gente que trabajó 10 años acá, 10 años acá y 10 años acá y no se jubila en ninguno. Ahora, si la sumara, se podría jubilar. Pero para eso es necesario un convenio. Tenemos la buena noticia que entre Mercosur y Iberoamericano participamos de 2 de esos convenios que atienden esta nueva realidad de la migración en el continente que tiene más migración del mundo, y que esto va a seguir así, va a seguir aumentando. Los uruguayos, por ejemplo, estuvimos 80 años sin saber lo que era inmigración. Las últimas grandes inmigraciones, o sea, gente que venía para acá, a Uruguay, eran de 1930. Bueno, ahora desde el 2010 tuvimos que aprender de vuelta a recibir gente. Y digo aprender porque hay que aprender a recibir gente. Porque nosotros lo que habíamos aprendido mucho era que la gente se nos fuera. De eso sabíamos bastante. Lo pudiéramos resolver o no. Pero ahora tenemos que aprender, están viniendo no solamente gente de América Latina. Acá hay representantes bolivianos y peruanos, estamos trabajando mucho con las embajadas de Perú y de Bolivia, porque, por ejemplo, están viniendo muchas trabajadoras domésticas de Bolivia y de Perú, y muchos trabajadores marítimos de Bolivia y de Perú a trabajar a Uruguay. Pero están viniendo también alemanes, checos, eslovacos, croatas, que están trabajando, por ejemplo, en grandes obras en el interior del país, que para nosotros es absolutamente desacostumbrado esto. Pero esto es parte de esa protección social que tenemos que construir pensando en el mundo y pensando en esta multiplicidad de cosas, porque se terminó aquello de que vivo 30 años en el mismo barrio, la misma casa, trabajo en la misma fábrica o en la misma oficina y me jubilo en el mismo país. Eso está cambiando. Eso cambió. Y la protección social tiene que adecuarse a estas cosas. Por ejemplo, acá en Uruguay hace 4 años tuvimos que crear que el concubinato tuviera para la seguridad social el mismo valor que la libreta de matrimonio. Porque Uruguay es un país que hoy tiene más divorcios que casamientos y hay más concubinatos que matrimonios. Y los hijos son los míos, los tuyos y los nuestros. Y esta es la realidad. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿La ignoramos o la encaramos? Nosotros en Uruguay decidimos encarar esta realidad. Decidimos encarar esta realidad. En Uruguay, pese a que comparativamente tenemos
comparativamente con otros países de América Latina, tenemos menores indicadores de delincuencia o de violencia, pero ya hemos aprobado este año 2 leyes donde a través de la Seguridad Social, a través de nuestro instituto, estamos pagando pensiones a huérfanos de violencia doméstica, y ahora se va a aprobar próximamente, quizá esta semana o la que viene en el Parlamento, una pensión de seguridad social para los familiares víctimas de la violencia, de los delitos violentos, que también se va a hacer a través de la seguridad social. Y para nosotros esta es una buena cosa porque esto fortalece el sistema de seguridad social y atiende estas nuevas lamentables realidades que tenemos de huérfanos porque, bueno, ¿qué es lo general que sucede? El hombre mata a la madre muere, el hombre va preso y el niño queda solito. Y en Uruguay decidimos atenderlo por la seguridad social. El otro tema es que tampoco ya alcanza con las pensiones, con la salud, ya no alcanza. Hay gente que tiene pensión o jubilación, hay gente que tiene salud, pero le faltan cosas. Y ahí hay un rol muy importante de ustedes. En la educación permanente, en la investigación, en el dar. Hoy escuchaba yo de mañana cuando decían, la mejor forma de recibir es dar. Eso que adultos mayores, patrimonio cultural y moral de la humanidad. El turismo social que estamos desarrollando y que es una herramienta también muy importante del envejecimiento activo. Lo que es la construcción que estamos haciendo de un sistema nacional de cuidados en nuestro país. ¿Qué es un sistema nacional de cuidados? Bueno, primero estamos construyendo. Estamos aprendiendo a construir una forma donde los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidad sean cuidadas, además de la educación, en el caso de los niños, además de atender la discapacidad, en el caso de las personas con discapacidad, además de pagarles una pensión o atender su salud, atender con cuidados a las personas adultos mayores, porque tenemos, entre otras cosas, esta situación de la soledad, del dejarlos, del meterlos en un lugar de una residencia de larga estadía y no preocuparse más. Y esto sucede en distintas clases sociales, en las de abajo, en las de arriba y en las del medio y en las del costado. De cómo construir un sistema nacional de cuidado, estamos trabajando en eso. Y también en cómo hacer accesible a través de la gestión el acceso a los derechos. A nosotros nos toca administrar una institución que tiene 100 oficinas en todo el país y donde todos los días entran al BPS, a nuestro instituto, 10.000 personas. En un país como Uruguay, 10.000 personas es mucha gente. 10.000 personas es mucha gente en cualquier lado, por acá es mucha gente. Y bueno, y uno tiene que estar permanentemente mejorando, corrigiendo, aprendiendo, corrigiendo errores, mejorando, para atender cada vez mejor. Porque si no, hay muchos derechos que la gente no accede, no porque los derechos no existan, existen, pero a veces no se accede a usarlos por distintas razones. Y todos podemos tener ejemplos de esto en distintas cuestiones de la vida. Creo que en este camino también es importante pensar en estas coordinaciones interinstitucionales.
en estas coordinaciones multidisciplinarias, en este ver la vida y atender la vida de distintos enfoques. Por ejemplo, me contaba Ileana algunos talleres que ustedes tuvieron esta tarde. Y yo creo que esas cosas son muy importantes. Como es muy importante que nosotros estamos buscando en algunos, nosotros además, entre otras cosas, también tenemos que administrar 210 complejos habitacionales en todo el país de jubilados y pensionistas, donde ahí viven unas 10.000 personas, 6.000 viviendas. Estamos empezando gradualmente a atender con servicios de podología en algunos complejos. A mí ya me cuesta cortarme las uñas de los pies. Y es fundamental tener bien el pie para la calidad de vida. Y estamos empezando a hacer psicomotricidad en algunos lugares, porque es muy importante aprender a mover el cuerpo en condiciones adecuadas, porque si lo movemos mal, después nos va a ir peor. Estamos haciendo experiencias piloto iniciales para ver cómo responde. Por ejemplo, la gente respondió mucho mejor al tratamiento de podología que a las experiencias de psicomotricidad. Al principio de la experiencia de psicomotricidad casi que había que obligarlas a que fuera, porque no se entendía esto de que hay que aprender a manejar el cuerpo, a cómo moverse, cómo subir una escalera o cómo bajarla, cómo bailar cuando tengo ganas y puedo hacerlo. Entonces, este tipo de cosas me parece que son esas cosas nuevas. Y termino entonces señalando que creo que sobre esto, sobre todo esto, y por eso estamos acá. No estamos acá por una obligación. Obviamente a mí me pagan por mi cargo de gobierno. Estamos acá porque queremos destacar, como tratamos de hacerlo en cada rincón del Uruguay con cada UNI3, que esta actividad, estos objetivos que ustedes tienen, este pensar en la educación permanente, este pensar que ustedes pueden seguir dando para mejorar la calidad de vida, para mejorar la justicia social, para mejorar la redistribución de la riqueza en nuestros pueblos, para mejorar el envejecimiento activo. Esto que ustedes hacen para nosotros es muy importante y queremos seguirlo potenciando. Queremos seguir aprendiendo y que nos sigan enseñando, y queremos seguir construyendo junto a las UNI3 el futuro mejor que los latinoamericanos nos merecemos. Muchas gracias.